¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se vuelven más solitarias al envejecer, mientras que otras permanecen rodeadas de amor y conexión? No se trata solo de arrugas o de moverse más lento. A medida que envejecemos, todos adquirimos hábitos, pequeños y sigilosos, que pueden alejar a las personas, dañar relaciones y hacer la vida más difícil de lo necesario. Lo más aterrador es que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos adoptando hasta que es demasiado tarde. Pero aquí está la buena noticia, puedes cambiarlos. Este artículo te mostrará cómo. Vamos a explorar los hábitos feos de los que nadie habla, los que se cuelan en tu vida y roban tu alegría, tu salud y tu cercanía con los demás. Conocerás a Julia, una bibliotecaria jubilada de 71 años, cuya historia revela cómo estos hábitos se apoderaron de ella y cómo logró revertirlos. ¿Por qué deberías leer hasta el final? Porque desvelaremos 12 trampas sorprendentes que podrían estar afectándote a ti o a alguien que quieres ahora mismo, junto con soluciones prácticas y simples para liberarte. El número 7 te sorprenderá, es el que la mayoría pasa por alto hasta que les cuesta caro. Al final, te lanzaremos un desafío que podría transformar tu vida desde hoy. Quédate para descubrir cómo identificar estos hábitos antes de que dominen tu vida, cómo reconstruir conexiones que creías perdidas y cómo envejecer con propósito en lugar de arrepentimiento. Si alguna vez te has sentido desconectado, estancado o simplemente curioso sobre qué te está frenando, esto es para ti. Dale me gusta, suscríbete y empecemos, porque cuanto más esperes, más difícil será cambiar. Si aún no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Tu apoyo significa mucho para mí. Si te gusta este tema, por favor comenta 1. Si no, comenta 0 para que pueda mejorar y crear contenido que se adapte mejor a tus necesidades. Empecemos. 1. Volverse demasiado negativo o crítico. Julia nunca imaginó que se convertiría en una persona negativa. Siempre se vio como alguien que simplemente decía lo que pensaba, siendo honesta con los demás. Pero con el paso de los años, algo cambió en ella. Al principio fue sutil, un suspiro aquí, una queja pasajera allá. Pero pronto se convirtió en un patrón que no podía ignorar. Las mañanas comenzaban con los dolores típicos del envejecimiento, y ella murmuraba sobre hacerse mayor. Era solo una queja inofensiva, ¿verdad? Sin embargo, esto se extendió a otras partes de su día. Al ver las noticias, su frustración crecía con cada informe, sintiendo una abrumadora impotencia y enojo por el estado del mundo. Cuando hablaba con sus parientes más jóvenes, sus palabras se volvían cortantes. En mis tiempos, había más respeto, decía, poniendo los ojos en blanco, como si la juventud estuviera fallando a su generación. Al principio, no notó el impacto en sus relaciones. Parecía inofensivo, solo opiniones honestas, ¿no? Pero poco a poco, las conversaciones se acortaban. Sus amigos evitaban temas profundos, esquivando instintivamente cualquier discusión que pudiera llevar a otro sermón. Incluso sus nietos, que antes estaban ansiosos por visitarla, comenzaron a poner excusas para no pasar tiempo con ella. Lo que Julia no veía en ese momento era el lento y sigiloso drenaje de su negatividad. No importa cuán justificada estuviera, nadie quiere salir de una conversación sintiéndose peor que al entrar. La verdad es que la negatividad, como un peso, arrastra a las personas hacia abajo, haciéndolas retroceder en lugar de conectar. Es fácil caer en un ciclo de crítica. La vida puede sentirse abrumadora mientras el mundo cambia a nuestro alrededor, especialmente cuando las cosas no siempre tienen sentido o se sienten cómodas. Nuestros cuerpos no funcionan como antes, tareas que eran automáticas, como ir de compras, conducir o usar un teléfono inteligente, de repente se convierten en fuentes de frustración. Desahogarse puede parecer un alivio, pero cuando la negatividad se convierte en tu estado predeterminado, se transforma en un escudo que te aísla en lugar de una herramienta para procesar tus emociones. ¿Cómo cambiar esta energía? Comienza tus conversaciones con algo positivo en lugar de quejas. Considera empezar con gratitud. Hoy me desperté sintiéndome bien o el atardecer de anoche fue hermoso podrían formar parte de tus reflexiones diarias. La energía positiva tiene una forma de propagarse, es magnética. Las personas se sienten atraídas por quienes las elevan en lugar de hundirlas. Cuando necesites desahogarte, establece límites. Date un par de minutos para expresar tus frustraciones y luego pasa a algo más constructivo. La curiosidad es mucho más poderosa que la crítica. Haz preguntas, especialmente sobre cosas que no entiendes. En lugar de descartar lo que les gusta a tus nietos, ya sea una aplicación o un juego,
Cuéntame más sobre eso. Esto crea conexión en lugar de alejarlos. Cuando Julia comenzó a hacer estos pequeños cambios, liderando con positivismo, mostrando interés genuino en la vida de sus nietos y expresando gratitud más a menudo, notó un cambio notable. Las conversaciones se alargaban, las personas volvieron a abrirse con ella y, lentamente, la calidez de la conexión que había faltado regresó con fuerza. Lo que aprendió, no sin dolor al principio, fue que la energía que pones en el mundo es la energía que recibes. Si quieres conexión, debes ofrecerla, y todo comienza con cómo hablas, cómo te presentas y cómo eliges ver el mundo. 2. Ignorar la higiene personal y la apariencia. Hubo un tiempo en que Julia amaba arreglarse. Se enorgullecía de su apariencia, siempre eligiendo el atuendo perfecto, aplicando su maquillaje con precisión y asegurándose de que su cabello estuviera impecable antes de salir de casa. Tenía una colección de ropa hermosa, blusas de todos los colores y un perfume característico que llevaba con confianza. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. Empezó con cosas pequeñas, saltarse citas para el cabello o elegir ropa cómoda y holgada en lugar de los atuendos elegantes que solía usar. Se preguntaba, ¿para qué molestarme? Ya no estoy intentando impresionar a nadie. Con el tiempo, se encontró quedándose en ropa de casa todo el día, apenas mirando al espejo. Se convenció de que no importaba, pero en el fondo, algo estaba cambiando dentro de ella. Empezó a sentirse diferente, y no solo por cómo la veían los demás, sino por cómo se veía a sí misma. Julia comenzó a notar cómo la trataban las personas. Los desconocidos que antes elogiaban sus atuendos coloridos ahora apenas hacían contacto visual. Los amigos que solían invitarla a almorzar o al cine comenzaron a llamarla menos. Cuando miraba fotos antiguas de sí misma, apenas reconocía a la mujer vibrante que alguna vez fue. ¿Dónde se había ido? ¿Qué le pasó a la mujer que irradiaba alegría y confianza? La verdad que no había entendido completamente era que cómo nos presentamos al mundo afecta no solo cómo nos perciben los demás, sino también cómo nos percibimos a nosotros mismos. La apariencia personal no se trata de vanidad, se trata de autorrespeto, de honrar a la persona que eres, sin importar la edad. Se trata de presentarte para ti mismo, de sentirte bien en tu piel y decir, yo importo. ¿Cómo revertir esto? Comienza con pasos pequeños y manejables. Vístete, incluso si no vas a ningún lugar especial. No tiene que ser un atuendo de diseñador, solo ropa limpia y bien ajustada que te haga sentir cómodo y bien contigo mismo. Ducharte, cepillarte el cabello, cortarte las uñas. Estos pequeños actos de cuidado envían un mensaje poderoso a ti mismo, valgo este esfuerzo. Usar algo que ames, algo que te traiga alegría, puede elevar tu espíritu. Esos pequeños detalles, como un toque de perfume o una joya favorita, pueden marcar la diferencia. Te recuerdan quién eres, la mujer que siempre has sido y la que aún estás convirtiéndote. Cuando Julia comenzó a prestar atención a estos hábitos simples de nuevo, cepillándose el cabello, usando su blusa favorita e incluso poniéndose un poco de labial, notó que algo mágico sucedía. Empezó a sentirse más ligera, más segura y, sí, incluso hermosa otra vez. Las personas comenzaron a sonreírle cuando entraba a una habitación. Se sentía vista y, lo más importante, se sentía como ella misma otra vez. Era como si la mujer vibrante que pensó que había perdido estuviera regresando silenciosamente, no solo ante los ojos de los demás, sino ante los suyos propios. 3. Volverse terco y resistente al cambio. Si estás leyendo este artículo y encuentras estas lecciones útiles, por favor comenta abajo para hacérmelo saber. Julia siempre se había enorgullecido de saber exactamente qué le gustaba y cómo le gustaba. Estaba fija en sus costumbres, y eso siempre había sido su zona de confort. ¿Por qué cambiar lo que funcionó durante décadas? Pero cuando sus hijos y nietos comenzaron a comunicarse por mensajes de texto en lugar de llamadas telefónicas, Julia se resistió. No necesito aprender todo eso, decía, desechando sus ofertas para enseñarle. Si quieren hablar conmigo, pueden levantar el teléfono. Pero con el tiempo, esas llamadas se volvieron cada vez menos frecuentes. Las actualizaciones familiares, fotos y recordatorios de cumpleaños comenzaron a llegar solo en chats grupales que ella se negaba a unirse. No lo notó al principio, pero se estaba aislando de las personas que más amaba. No se trataba solo de la tecnología, se trataba de mantenerse conectada, de ser parte de sus vidas, de amor. Pero la terquedad de Julia había comenzado a aislarla. La verdad es que el cambio es inevitable. La vida avanza, y es fácil sentirse resistente cuando parece que el mundo te está dejando atrás.
Sin embargo, el truco está en mantenerte abierto. Es fácil decir no necesito eso, pero hay una fuerza silenciosa en decir lo intentaré. Decir sí al cambio, por pequeño que sea, te mantiene comprometido, te mantiene agudo. ¿Cómo empezar? No tienes que convertirte en experto de la noche a la mañana. Comienza con cosas pequeñas. Deja que tus nietos te enseñen a enviar un mensaje de texto o mira un programa que les guste. En lugar de rechazar el cambio, abrázalo. No sabes lo que te estás perdiendo hasta que lo intentas. Cuando Julia finalmente permitió que su nieta le enseñara a enviar mensajes de texto, se sorprendió de lo simple que era. Pero lo que la sorprendió aún más fue la oleada de conexión que había estado perdiendo. Fotos diarias de sus bisnietos, bromas internas, mensajes rápidos que la hacían sentir que pertenecía. Al dejar de lado su resistencia, abrazó algo mucho más valioso que la nueva tecnología, la conexión. No se trataba solo de aprender a enviar mensajes, se trataba de mantenerse en contacto con las personas que más importaban. Al hacerlo, no solo ganó acceso a nuevas formas de comunicación, sino que también encontró un sentido más profundo de amor y conexión en sus relaciones. 4. Acumular y negarse a soltar el desorden. Julia siempre había sido sentimental. Cada objeto en su hogar tenía una historia, un recuerdo, un pedazo del pasado que no podía soportar dejar ir. Había tarjetas de cumpleaños que no habían visto la luz en décadas, pilas de periódicos que se prometía leer algún día y ropa que no había usado en años. Pero no podía deshacerse de ellos, los guardaba por si acaso. Con los años, su hogar, que alguna vez fue un santuario acogedor, se transformó en un laberinto abrumador de cosas que llenaban cada rincón, cada estante, cada habitación. Ya no podía negarlo, lo que alguna vez fue un refugio se había convertido en un campo de batalla lleno de objetos que apenas tocaba, pero que no podía obligarse a soltar. Al principio, Julia no pensaba que hubiera un problema. Se convencía de que todo tenía valor. A menudo decía, podría necesitarlo algún día. Se sentía seguro, reconfortante incluso, tenerlo todo. Pero en realidad, el desorden abrumador había comenzado a asfixiar la vida de su hogar, su paz y su espíritu. Con el tiempo, se encontraba cada vez más exhausta solo por intentar limpiar y navegar entre las pilas. Era cada vez más difícil mantener su hogar en orden, encontrar lo que necesitaba o incluso invitar a personas sin sentirse avergonzada por el desorden. Su espacio, antes acogedor, ahora era un recordatorio de cómo se había quedado atrapada en el pasado, incapaz de soltar lo que ya no le servía. Cuando su hija sugirió gentilmente, tal vez deberías pensar en deshacerte de algunas cosas, Julia se resistió con todas sus fuerzas. ¿Y si lo necesito después?, argumentó. Pero en realidad, el desorden no solo llenaba su hogar, también comenzaba a llenar su mente. El estrés de aferrarse a tanto peso la agobiaba, bloqueando la alegría del presente y nublado su sentido de paz. No se trataba solo de cosas, se trataba del equipaje emocional que había acumulado junto con ellas. Soltar nunca es fácil, especialmente cuando parece que un pedazo de tu corazón está ligado a cada objeto. Pero aquí está la verdad, aferrarte a demasiado, ya sean posesiones materiales o equipaje emocional, puede crear una sensación de estar atrapado en el pasado, incapaz de avanzar, incapaz de abrazar el presente. Es un ladrón silencioso que te roba claridad y paz mental. ¿Cómo liberarse del desorden? No sucede de una vez, requiere paciencia, amabilidad hacia ti mismo y el coraje de enfrentar la verdad de que no necesitas todo lo que has estado guardando. Comienza con algo pequeño, aborda un cajón, un estante, una caja a la vez. La idea de ordenar todo de una vez puede parecer una tarea insuperable, pero dividirla en partes manejables la hace más llevadera. Pregúntate, ¿uso esto? ¿Me trae alegría? Si la respuesta es no, es hora de decir adiós. Dona los objetos que puedan ser útiles para alguien más, recicla lo que ya no sirve o pasa elementos significativos a miembros de la familia que los valoren. Convierte el ordenar en un hábito, una práctica diaria simple. Establece una meta pequeña, deshazte de un objeto cada día. Esta acción pequeña pero consistente puede llevar a una transformación profunda con el tiempo. Y no olvidemos el aspecto práctico, el desorden no solo crea estrés mental, también puede ser peligroso. Aumenta el riesgo de caídas, accidentes y lesiones. Un hogar no es solo un lugar para vivir, debe ser un lugar donde te sientas seguro, a gusto y en paz. Cuando Julia finalmente decidió dar el paso y ordenar, ocurrió algo mágico. El peso se levantó de sus hombros, y la transformación no fue solo física. Donó ropa que no había usado en años,
Recicló revistas viejas que acumulaban polvo y organizó su espacio de manera que fuera más fácil encontrar las cosas que realmente importaban. Por primera vez en años, Julia sintió paz en su hogar. No solo estaba más limpio, era más ligero, más luminoso y más acogedor. Sintió una nueva sensación de libertad, una libertad que venía de soltar el pasado y abrazar el presente. Y, lo más importante, se emocionó de nuevo por invitar amigos a su casa, algo que no había sentido en mucho tiempo. 5. Perder la paciencia con los demás demasiado rápido. Julia nunca se había considerado una persona impaciente. Siempre intentó ser amable, comprensiva y perdonadora. Pero con el tiempo, notó pequeñas grietas en su paciencia, momentos en los que la irritación surgía y perdía el control de su compostura. Una tarde, estaba en la tienda de comestibles, esperando en la fila con un carrito lleno. El joven cajero iba despacio, torpe con las bolsas, y Julia sintió que la frustración crecía dentro de ella. ¿Por qué es tan lento? ¿No puede moverse más rápido?, pensó, sintiendo que su temperamento aumentaba. Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. Vamos, ¿puedes apurarte? En el momento en que las dijo, vio la cara del cajero desmoronarse. Bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba terminar su tarea. Entonces, le golpeó. Este joven era nuevo, estaba nervioso y hacía lo mejor que podía. Y ahí estaba ella, regañándolo como si él fuera la causa de su estrés. Inmediatamente sintió una punzada de culpa. ¿Se estaba convirtiendo en la persona que solía despreciar? ¿La que juzgaba rápido, regañaba rápido y era lenta para mostrar gracia? La realización fue dura. A medida que envejecemos, es fácil perder la paciencia con los demás. La vida se mueve a un ritmo diferente, y es frustrante cuando el mundo a nuestro alrededor no se mueve tan rápido como nos gustaría. Pero la verdad es que la impaciencia no solo hace la vida más difícil para los demás, también la hace más difícil para nosotros. Aumenta nuestros niveles de estrés, nubla nuestro juicio y envenena nuestras interacciones con las personas que encontramos. ¿Cómo aprender a ser paciente, a ser amable, especialmente cuando la vida parece moverse demasiado lento? El primer paso es simple: pausa antes de reaccionar. Cuando sientas que la irritación se aproxima, respira hondo. Pregúntate, ¿vale la pena molestarse por esto? Recuerda que el conductor lento podría ser el abuelo de alguien, y el cajero torpe con las bolsas podría ser un estudiante tratando de hacerlo mejor. Un poco de paciencia marca una gran diferencia. La próxima vez que sientas que la frustración crece, intenta cambiar tu perspectiva. En lugar de regañar, ofrece una sonrisa, una palabra amable o un simple tómate tu tiempo. Julia lo hizo la próxima vez que vio al mismo joven cajero. Sonrió, lo felicitó por sus esfuerzos y le dijo que estaba haciendo un gran trabajo. Su rostro se iluminó, y en ese momento, Julia se dio cuenta de cuán poderosa puede ser la amabilidad. No se necesita mucho para alegrar el día de alguien, para aliviar su carga. La paciencia, después de todo, no es solo un regalo para los demás, también es un regalo para nosotros mismos. Elegir la paciencia sobre la frustración lleva a menos estrés, mejores interacciones y un corazón más tranquilo. 6. Hablar demasiado y no escuchar. Julia siempre había amado hablar. Tenía una riqueza de historias para compartir, consejos para dar y recuerdos para revivir. Con los años, se había convertido en la narradora de la familia. Pero había un problema: no se daba cuenta de cuánto dominaba las conversaciones. Un día, su hija, que había estado llamando menos, finalmente se abrió. Mamá, me encanta hablar contigo, pero a veces no me siento escuchada. Siento que nuestras llamadas son solo sobre ti, y nunca puedo compartir lo que tengo en mente. Julia quedó atónita. ¿Cómo no lo había visto? Se dio cuenta de que cada vez que hablaban, interrumpía con sus propias experiencias, historias y consejos sin siquiera hacer una pausa para escuchar. La verdad era que Julia se había centrado tanto en compartir su sabiduría que olvidó darle a su hija el espacio para hablar, para ser escuchada. Había estado hablando, pero no escuchando. A medida que envejecemos, es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos todas las respuestas. Queremos compartir las lecciones de nuestra vida, impartir la sabiduría que hemos acumulado. Pero si no nos tomamos el tiempo para escuchar, para realmente escuchar a nuestros seres queridos, corremos el riesgo de alejarlos. Julia tuvo que enfrentar la realidad de que, en su deseo de compartir, había aislado sin querer a las personas que más amaba. ¿La clave para mejores conversaciones? Equilibrio. No solo hagas, escucha. Si has estado hablando por un tiempo,
haz una pausa y pregunta, ¿y tú? ¿Cómo han estado las cosas para ti? Haz un esfuerzo consciente por mostrar interés genuino en lo que la otra persona está diciendo. Resiste la tentación de interrumpir, incluso si tienes una gran historia que contar. Dale al otro el espacio para hablar. Haz preguntas abiertas que inviten a una conversación real. En lugar de simplemente preguntar, ¿cómo estás?, prueba con, ¿qué ha sido algo emocionante que pasó esta semana? La próxima vez que Julia habló con su hija, hizo un esfuerzo consciente por escuchar. Hizo más preguntas, le dio la palabra a su hija y solo ofreció consejos cuando realmente se los pedían. Los resultados fueron asombrosos. Sus conversaciones se volvieron más largas, más cálidas y más significativas. Julia aprendió que las mejores conversaciones no se trata de hablar más, sino de escuchar mejor. Y en ese simple acto de escuchar, redescubrió la belleza de la conexión. 7. Alejar a las personas en lugar de pedir ayuda. Si estás leyendo este artículo y encuentras estas lecciones útiles, por favor comenta 2 abajo para hacérmelo saber. Julia siempre se había enorgullecido de ser ferozmente independiente. Era su identidad, su forma de vida. Había pasado décadas cuidando de los demás, criando a sus hijos con todo el amor que podía reunir, manejando un hogar bullicioso con eficiencia y hasta ofreciendo su ayuda a los vecinos necesitados. Se sentía bien ser necesitada, ser la persona a la que recurrían. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. Las tareas simples que antes le resultaban fáciles comenzaron a sentirse como obstáculos insuperables. Una tarde, Julia luchó por levantar una bolsa pesada de comestibles de su coche, sus brazos temblando bajo el peso. Un joven que pasaba por allí notó su dificultad y, con una sonrisa amable, ofreció su ayuda. ¿Necesita una mano con eso? Julia, en su orgullo, forzó una sonrisa y negó con la cabeza. No, gracias, lo tengo. Pero no lo tenía. Mientras arrastraba la bolsa pesada al interior, el dolor en su espalda se intensificó, y una ola de frustración y aislamiento la invadió. Cada paso se sentía más pesado, no solo por el esfuerzo físico, sino por el costo emocional de rechazar la amabilidad de alguien. Había alejado a alguien que solo intentaba ayudar, alguien que vio su lucha y quiso aliviarla. En ese momento, Julia se sintió más sola que nunca. Esa noche, mientras estaba sentada en la quietud de su hogar, una dolorosa realización la golpeó como una ráfaga de viento frío. Su negativa a pedir ayuda, a aceptar ayuda, no la estaba haciendo más fuerte. No, estaba alejándola lentamente de las conexiones que alguna vez le habían traído consuelo. Estaba eligiendo el aislamiento sobre la conexión, la independencia sobre la interdependencia. Porque pedir ayuda es una señal de fuerza, no de debilidad. Pedir ayuda no te hace una carga, permite a otros la oportunidad de cuidarte, de mostrar su amor y apoyo. Las personas genuinamente quieren ayudar, pero si sigues cerrándoles la puerta, eventualmente dejarán de ofrecer. Y cuando eso ocurra, no solo estarás físicamente agobiado, sino emocionalmente hambriento. Cuando aceptas ayuda, fomentas la conexión. Construye puentes entre corazones, creando momentos de humanidad compartida que van más allá de la tarea en cuestión. Ya sea sostener una puerta, levantar una carga pesada o ofrecer un oído empático, dejar que otros ayuden hace la vida más fácil, no solo físicamente, sino emocionalmente. Es un recordatorio de que no estamos destinados a luchar solos. Imagina una vida donde nadie necesitara tu ayuda. Te sentirías insignificante, innecesario. Entonces, ¿por qué negar a otros la alegría de asistirte? Julia se dio cuenta de que tenía que cambiar. La próxima vez que alguien ofreciera ayuda, se prometió a sí misma dejar de ser tan orgullosa y decir sí. La siguiente vez que estuvo en la tienda y vio a ese joven otra vez, Julia sonrió cálidamente y dijo, de hecho, podría usar un poco de ayuda hoy. Su rostro se iluminó, y mientras él tomaba la bolsa de sus manos, Julia sintió que un peso se levantaba, no de su espalda, sino de su corazón. En ese simple intercambio, algo profundo dentro de ella cambió. Se sintió vista, valorada y, lo más importante, conectada. ¿Alguna vez te has encontrado luchando por pedir ayuda o has sentido la alegría de ofrecerla a alguien más? Es una experiencia humilde que nos recuerda que todos estamos juntos en esto. Está bien dejar entrar a los demás. 8. Ser demasiado frugal para disfrutar la vida. Julia siempre había sido el epítome de la prudencia financiera. Era una experta en hacer presupuestos, recortaba cupones con entusiasmo, evitaba vacaciones con facilidad y dudaba mucho antes de hacer cualquier compra que no fuera necesaria. Aunque tenía una cantidad cómoda ahorrada,
Siempre había esa preocupación persistente en el fondo de su mente. ¿Y si necesito este dinero después? ¿Y si pasa algo inesperado? Era un ciclo constante de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Pero, ¿para qué? ¿Cuál era el punto de acumular riqueza si no la usaba para vivir la vida que soñaba? Un día, su mejor amiga Elena la invitó a un viaje de fin de semana al campo. «Será muy divertido, Julia», dijo Elena, con la voz llena de entusiasmo. «Exploraremos, comeremos buena comida y simplemente nos relajaremos». El instinto inmediato de Julia fue decir que no. Viajar significaba gastar dinero, los restaurantes significaban gastar dinero, todo al respecto la ponía ansiosa. ¿Y si me arrepiento de gastar ese dinero? Pero en el fondo, una pequeña voz susurró, ¿cuándo fue la última vez que me di un gusto? Durante años, Julia había vivido con la mentalidad de ahorrar para algún día. Pero mientras estaba allí, mirando la invitación de Elena, no pudo evitar preguntarse, ¿y si ese algún día nunca llega? ¿Para qué estoy ahorrando si no estoy viviendo ahora? ¿Por qué importa disfrutar de tu dinero? Ser financieramente responsable es importante, pero la vida no se trata solo de acumular ahorros, se trata de vivir, realmente vivir. Experiencias como viajar, salir o dedicarse a pasatiempos traen una alegría más duradera que cualquier posesión material. Los estudios muestran que gastar en experiencias crea recuerdos que perduran mucho después de que la compra se olvida, mientras que los objetos, gadgets, ropa, pierden su valor con el tiempo. Julia había trabajado duro toda su vida para llegar a esta etapa, para construir seguridad financiera. Pero la seguridad sin plenitud es como un recipiente vacío. La clave para una vida equilibrada es el balance. Disfrutar de los frutos de tu trabajo no disminuye tus logros, los honra. ¿Cómo cambió Julia este hábito? Decidió darse permiso para gastar, para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Ya fuera una cena fuera, un pasatiempo espontáneo o una escapada de fin de semana, se comprometió a priorizar experiencias que nutrieran su alma. Incluso creó un fondo de diversión, una cuenta específicamente para su disfrute. La próxima vez que Elena la invitó al viaje de fin de semana, Julia no dudó más. Dijo sí, y qué diferencia marcó. Rió más en esos 2 días que en meses. Sintió el sol en su rostro, saboreó la alegría de buena comida con buena compañía, lo más importante, recordó cómo vivir plenamente. Cuando vio el atardecer con Elena, se dio cuenta de que esto era para lo que había estado ahorrando todo el tiempo. Los momentos, los recuerdos, la conexión. El dinero estaba destinado a apoyar su felicidad, no a quedarse intacto en un banco. ¿Qué experiencia has estado posponiendo por el dinero? La vida no espera a que estés listo. El momento es ahora. 9. Hablar con superioridad a las generaciones más jóvenes. Julia adoraba a su nieto Noah. Sus visitas eran lo mejor de su semana. Amaba escuchar sobre su vida escolar, sus pasatiempos y, especialmente, su pasión por los videojuegos. Pero últimamente, esas visitas se sentían diferentes, más distantes. Sus conversaciones se habían vuelto tensas, incómodas incluso. Notó que Noah estaba menos dispuesto a hablar, más absorto en su teléfono que en el tiempo que pasaban juntos. Una tarde, Noah mencionó una nueva aplicación de la que estaba emocionado. Sin pensarlo, Julia suspiró y negó con la cabeza. En mis tiempos, no necesitábamos toda esta tecnología. Los niños salían a jugar, no se quedaban mirando pantallas todo el día. Noah se quedó callado. Unos minutos después, murmuró, probablemente debería irme. La puerta se cerró tras él, y Julia se quedó sola, con una punzada de arrepentimiento en el pecho. No había querido alejarlo, pero lo había hecho. Sus palabras, aunque intentaban compartir sabiduría, solo lograron que él se sintiera desestimado, invalidado. En su intento de conectar, sin querer había construido un muro entre ellos. ¿Por qué hablar con superioridad a las generaciones más jóvenes las aleja? Es fácil quedarse atrapado en la nostalgia de los viejos tiempos, pero recordar constantemente a los jóvenes que las cosas eran mejores antes puede hacer que sientan que sus experiencias y desafíos no importan. En lugar de fomentar entendimiento, crea división. Cada generación enfrenta sus propios desafíos únicos, sus propias batallas, y en lugar de criticarlos por ello, deberíamos levantarlos, ofrecer apoyo y aliento. ¿Cómo cambió Julia este hábito? La próxima vez que Noah mencionó algo nuevo, Julia respiró hondo y dijo, eso suena interesante, cuéntame más. No lo desestimó, en cambio, eligió la curiosidad. Hizo un esfuerzo por entender su mundo, hacer preguntas que lo hicieran sentir escuchado.
Cuando Noah explicó su estrategia de juego, ocurrió algo hermoso: se conectaron, no a través de la crítica, sino a través del respeto mutuo. Su conversación fluyó libremente, y por primera vez en mucho tiempo, compartieron un momento de conexión genuina. ¿Alguna vez has luchado por relacionarte con las generaciones más jóvenes? ¿Qué ayudó a cerrar la brecha? A veces, no se trata de cambiarlos, sino de entenderlos, de ver el mundo a través de sus ojos y encontrarlos donde están. 10. Aferrarse a rencores y arrepentimientos. Aferrarse a rencores y arrepentimientos es como llevar un peso pesado que te desgasta poco a poco. No es solo una carga mental, se filtra en cada rincón de tu vida, robando tu alegría presente y nublando tu perspectiva. Cada vez que te permites pensar en esas viejas heridas, estás negándote la belleza del momento presente. ¿Alguna vez te has sorprendido recordando una injusticia o traición del pasado y de repente, no solo estás reviviendo el dolor, sino que el mundo a tu alrededor se oscurece un poco? Ese es el agarre del resentimiento. Cuanto más te aferras a esos recuerdos negativos, más te alejas del amor y la alegría que te rodean hoy. Es doloroso admitirlo, pero la amargura puede erosionar silenciosamente las relaciones. Se cuela casi desapercibida, dificultando la conexión con aquellos que te importan. Sin darte cuenta, ese resentimiento crece hasta convertirse en un muro que te separa de tus seres queridos. En los peores casos, se transforma en enojo, que se acumula con el tiempo hasta que tu corazón se siente endurecido, y te preguntas por qué te sientes tan solo, incluso en una multitud. Y no olvidemos el impacto en tu salud. Los rencores y arrepentimientos son más que equipaje emocional, es estrés que persiste en tu cuerpo. La tensión constante y la negatividad pueden elevar tu presión arterial, perturbar tu sueño e incluso dañar tu sistema inmunológico. Puedes intentar ignorarlo, pero en el fondo sabes que te está afectando. No hay forma de escapar de las consecuencias de aferrarte al dolor del pasado. Si estás leyendo este artículo y encuentras estas lecciones útiles, por favor comenta 3 abajo para hacérmelo saber. ¿Cómo soltar y encontrar la libertad emocional que tanto mereces? Comienza aceptando la dura verdad de que el pasado no se puede deshacer. Lo hecho, hecho está, y no importa cuántas veces repitas esos momentos en tu mente, no cambiarán. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, intenta darle la vuelta a la pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Al hacerlo, te liberas del agarre del pasado y te empoderas para moldear un futuro más saludable y feliz. El perdón es clave, no por la persona que te lastimó, sino por ti mismo. Cuando perdonas, no estás excusando un mal comportamiento, estás liberando su poder sobre ti. Estás liberándote. Es una verdad difícil, pero soltar esos rencores no es una señal de debilidad, es un acto de coraje y fuerza. Se trata de recuperar el control de tu vida, tu paz y tu corazón. No es fácil cambiar tu enfoque, pero cuando te encuentres cayendo en viejos patrones de resentimiento, haz una pausa y redirige tus pensamientos hacia algo positivo en el presente. Podrías escribir una carta expresando todo lo que has estado guardando dentro, luego rómpela, quémala o déjala ir, sabiendo que es hora de liberarlo todo. Te lo debes a ti mismo. La historia de Julia es un testimonio de este viaje. Durante años, llevó la carga de heridas pasadas. Luego, una noche, con un pedazo de papel en sus manos, decidió que era hora de soltarlo todo. Derramó su corazón en esa página, cada arrepentimiento, cada herida, y con una respiración profunda, se permitió finalmente liberarlos. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió más ligera, más libre. El peso que la había arrastrado durante años se levantó, permitiéndole avanzar. 11. Ignorar problemas de salud. Ignorar problemas de salud puede parecer una escapatoria conveniente al principio. ¿Quién quiere enfrentar la posibilidad de que algo esté mal? Pero esta negación, esta evitación, puede ser francamente peligrosa. Los síntomas pequeños que ignoramos pueden ser la forma en que el cuerpo nos advierte de algo mucho más grande. Ese mareo que has estado sintiendo podría ser deshidratación o, peor aún, una señal temprana de un derrame cerebral. Ese cansancio que sigues atribuyendo a la vejez podría ser una enfermedad cardíaca no diagnosticada. A menudo nos convencemos de que no es nada, de que pasará, pero la verdad es que retrasar los chequeos solo lleva a peores resultados a largo plazo. ¿Por qué esperamos? ¿Por qué nos convencemos de que está bien ignorar algo que no se siente del todo bien? Tal vez porque estamos tan ocupados, tan enfocados en todo lo demás, que olvidamos escuchar a nuestros cuerpos. O tal vez tenemos miedo de lo que podríamos escuchar.
Pero la verdad es que ignorar esas señales de advertencia no las hace desaparecer, solo las empeora. La prevención siempre es más fácil que manejar una crisis. Al hacer pequeños ajustes en nuestro estilo de vida, como mejorar nuestra dieta o hacer ejercicio regularmente, podemos evitar crisis de salud que alteren la vida. La prevención es el regalo del amor propio y el cuidado, y es uno que a menudo pasamos por alto. Julia aprendió esta lección de la manera difícil después de su caída, la que la dejó luchando con dolor en el hospital. Se dio cuenta de cuán fácilmente había ignorado su salud. Pensó que podía simplemente seguir adelante, creyendo que el mareo era solo parte de envejecer. Pero esa caída, esa dolorosa llamada de atención, le hizo ver las cosas de manera diferente. Se prometió a sí misma que nunca más ignoraría las pequeñas señales. Escucharía a su cuerpo, cuidaría mejor de sí misma y dejaría de poner su salud en segundo plano. Comenzó a beber más agua, tomar clases de equilibrio y programar visitas regulares al médico. Tomar el control de su salud no significaba renunciar a su independencia, significaba abrazarla, asumiendo la responsabilidad de su bienestar antes de que las cosas empeoraran. Pregúntate, ¿has estado ignorando algo que tu cuerpo ha estado intentando decirte? No esperes hasta que sea demasiado tarde. Tu salud es demasiado importante para descuidarla. Toma acción ahora. Mereces vivir una vida plena y vibrante, y eso comienza con escuchar los susurros que tu cuerpo te envía. 12. Dejar de buscar la alegría. Mientras Julia estaba sentada en su tranquilo salón, hojeando viejos álbumes de fotos, recordó un tiempo en que la vida estaba llena de risas, alegría y emoción. Vio fotos de sí misma jugando con sus nietos, bailando en fiestas familiares, sonriendo bajo el sol. Se dio cuenta de que en algún momento había dejado de buscar ese tipo de alegría. La vida se había vuelto rutinaria, aburrida incluso. Pero cuando Elena la invitó a una noche de cine, Julia dudó. Sin embargo, algo en ella decidió decir sí. Esa noche, mientras las risas surgían desde lo más profundo de ella, Julia sintió que una parte de sí misma despertaba. La alegría que había estado enterrada durante tanto tiempo seguía ahí, esperando ser redescubierta. Por primera vez en mucho tiempo, recordó lo que se sentía reír hasta que te duele el estómago y las lágrimas llenan tus ojos. La risa es medicina para el alma. No se trata solo de diversión o juegos, es una parte vital de nuestro bienestar emocional y físico. Reduce el estrés, fortalece la inmunidad, mejora la circulación e incluso ayuda con la memoria. El simple acto de reír puede acercarnos a quienes nos rodean, fortaleciendo lazos y nutriendo relaciones. A medida que envejecemos, la risa se convierte en un recordatorio de que aún podemos sentirnos jóvenes de corazón. Es un suave empujón para vivir con alegría y abrazar los placeres simples que la vida ofrece. Julia salió de la casa de Elena esa noche con un corazón más ligero, dándose cuenta de que la alegría no era algo que simplemente encontrabas, era algo que elegías. A la mañana siguiente, en lugar de ver las noticias o dejar que su rutina dictara su día, puso su música favorita y bailó por su cocina. Ese momento de risa, esa decisión de invitar la alegría de nuevo a su vida, fue el comienzo de algo hermoso. Y nunca es demasiado tarde para tomar esa decisión por ti mismo. No esperes el momento perfecto, créalo. Elige la alegría. Mientras reflexionamos sobre la importancia de soltar rencores, priorizar nuestra salud y elegir la alegría en nuestras vidas, piensa en lo que has aprendido hoy. ¿Qué resonó más contigo? Tal vez sea el poder del perdón, como la risa puede ser realmente la mejor medicina para el cuerpo y el alma, o quizás la simple verdad de que ignorar las señales de salud puede tener graves consecuencias. Sea lo que sea, tómate un momento para pensar en una cosa que hayas aprendido hoy y que llevarás a tu vida. Me encantaría saber de ti. ¿Cuál es una lección que te comprometes a practicar de ahora en adelante? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gustó este artículo, por favor deja tu comentario y no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido valioso. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.